muy buenos días y sean todos bienvenidos a esta nueva fase de después del verano, ¿verdad? Y antes de que llegue el invierno, porque venimos de la presentación con la prensa, y aunque vamos a hablar del segundo trimestre y cómo se ha comportado el mercado inmobiliario en el segundo trimestre, pues ciertamente entre las exposiciones y luego pues las preguntas que ha habido y tal, y todo lo que hemos ido comentando, también me atrevo a decir que se pueden ver cosas, o sea, y por lo menos vamos a salir de aquí con una perspectiva y una mirada distinta de, bueno, de cómo pueden ir las cosas evolucionando, a pesar de que, como digo, nos vamos a referir al segundo trimestre. Entonces, vamos a ver la Cátedra del Mercado Inmobiliario, patrocinada por el Colegio de Registradores y de la Universidad de Zaragoza, pues tiene otros miembros asociados, ¿verdad? Casi desde los inicios. Damos la bienvenida al último incorporado, que ha sido Ibercaja, ¿verdad? Y hoy contamos con Víctor Rollo, que se une y nos acoge también en su casa. Entonces, en primer lugar, intervendrá Luis Fabra, que es director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario. Bueno, la que les habla es María Ángeles Ruiz, la decana de los registradores de Aragón. Fernando Baena, que es presidente del Colegio de APIS, de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón. Víctor Rollo, como ya hemos dicho, jefe de Estrategia Comercial de Ibercaja. Fernando Montón, director general de Grupo 14. Y Fernando Unsez es socio y arquitecto de Ingenus Urban Consulting. Entonces, pues yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Podemos formar casi un único, ¿no? Una visión, o es lo que pretendemos dar, una visión generalizada de cómo se ha comportado, desde luego, cómo se ha comportado el mercado inmobiliario y cómo se puede quizá comportar con todos los elementos que vamos a ver, que es un poquito lo que nos interesa, ¿verdad? Y antes de que los caminantes blancos avancen más. Así que empezamos con Luis Fabra y a continuación todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Agradecer la presencia a todos los que estáis en la sala y a todos los que están conectados online, que no son pocos en las solicitudes de conexión que hemos recibido durante los últimos días, ¿no? Agradecer igualmente a todas las instituciones que dan cobertura y apoyo a la Cátedra de Mercado Inmobiliario, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, al Colegio de Registradores, al Grupo Plaza 14 y a Ingenus Urban Consulting. Y en esta ocasión, aunque nos viene acompañando todos los trimestres Ibercaja, pues dar las gracias por partida doble. Por un lado, porque ya de facto se ha incorporado como patrono de la cátedra y por otro lado, por acogernos en estas fantásticas instalaciones. Bien, como decía, pues vamos a abordar los resultados, los datos del segundo trimestre de 2022. Como siempre, tenéis disponible en la página web de la cátedra, catedramercadoinmobiliario.unizar.es, este informe y todos los informes anteriores que hemos elaborado desde la creación de la cátedra. Por tanto, ahí tenéis en un menú superior de informes, podéis clicar y accedéis a esa información. También tenéis disponibilidad a otros informes y otra documentación que es importante, ¿no? Que elaboramos, por ejemplo, el índice registral de actividad inmobiliaria a nivel nacional, un índice de adelantado sintético muy interesante, en los anuarios del Colegio de Registradores. Y adelantaros que, bueno, dentro del marco de actividades de la cátedra tenemos previsto realizar dos jornadas anuales. Una jornada sobre innovación inmobiliaria, ya os adelanto que intentéis tener despejada la agenda el 7 de octubre, porque vais a tener la posibilidad de asistir a un evento bajo mi punto de vista vanguardista e innovador y que resulta de enorme interés para todos aquellos que estamos dentro del sector inmobiliario. Y bueno, pues en la página principal ya desde las 10 de la mañana está disponible el informe y podéis descargarlo. También, bueno, aprovecho la ocasión para meter la cuña publicitaria, ¿no? Ya que no he podido hacerla antes en la breve presentación en rueda de prensa. Estamos en los últimos días, también dentro del marco de la cátedra, tenemos 2 títulos propios de la Universidad de Zaragoza. El día 9 finaliza el plazo de inscripciones en nuestros estudios en mercado inmobiliario del conocido MERIN. Por tanto, todos aquellos que tengáis interés en tener formación exhaustiva en el mercado inmobiliario, pues podéis contar con nosotros. La página web es merin.unizar.es.
Y en la estructura del informe es la que tenéis en pantalla. Siempre abordamos un primer apartado de contexto socioeconómico, es decir, variables que no son propias del mercado inmobiliario, pero que tienen una importancia e incidencia en el mercado. En la presentación no vamos a hacer referencia, tenéis todo el análisis en el informe, ¿no? Luego tenemos un apartado detallado de vivienda, donde distinguimos variables generales del ámbito de vivienda y dedicamos un apartado específico a la parte de obra nueva. Yo me voy a centrar en algunas de las variables de vivienda, porque ya os digo que no vamos a abordar todos los contenidos del informe, el informe va más allá, por tanto, os animo a echarle un vistazo, ¿no? Más allá de la presentación. La parte de obra nueva pues, va a ser abordado por especialistas dentro del sector de obra nueva. Fernando Montón, director general de Grupo Paza 14, Fernando Usez, socio arquitecto de Ingenus Urban Consulting, el mayor despacho de arquitectura de nuestra comunidad autónoma. Posteriormente, en el informe se abordan otras tipologías de bienes inmuebles, locales, naves, garajes, trasteros. Dedicaremos un espacio únicamente al apartado de locales comerciales. Bien, entonces nos explicará Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y socio, permíteme que ya que tú no lo haces, pues que meta tu cuña publicitaria, ¿no? De Fincas Pinilla, una agencia especialmente activa en el sector de locales, pues nos hablará de este sector, ¿no? Que por lo menos pues, últimamente tiene noticias positivas, ¿no? Y bueno, finalizaremos con un ámbito especialmente relevante, ¿no? Como es el mercado hipotecario. 3 de cada 4 operaciones de compraventa son financiadas con crédito hipotecario. Por tanto, imaginemos qué ocurriría si no tuviésemos ese papel tan importante del mercado hipotecario. Los que ya tenemos unos cuantos años y ya hemos vivido otras épocas distintas, en 2011, 2012, ¿no? Donde no era nada fácil conseguir una hipoteca, parece que ahora ya nos olvidamos de todo, ¿no? Pero bueno, ese papel tan activo, tan intenso que ha dedicado el sector financiero a apoyar el mercado inmobiliario resulta decisivo y sin duda tiene que ser abordado. Pues, ¿quién mejor que Ibercaja para hablarnos de este ámbito? Bien, empezamos con lo que es el mercado inmobiliario y la variable más importante, el número de compraventas, y como siempre vamos a distinguir entre lo que es coyuntura y lo que es tendencia, ¿no? Coyuntura, datos del segundo trimestre, pues bueno, me pedían un calificativo de los medios de comunicación y les he dicho, bueno, bajo el punto de vista calificativo es sorprendente, ¿no? Fijaros que en el segundo trimestre de 2022 se han registrado 4.410 compraventas en nuestra comunidad autónoma. La línea gris es la que muestra la evolución de los datos trimestrales. El trimestre pasado fue fantástico, bueno, pues lo hemos superado. Crecimiento trimestral superior al 6% y con respecto al mismo trimestre del año pasado, pues cerca de un 10% de crecimiento. Por tanto, se agotan los calificativos. Es el mejor trimestre desde el primer trimestre de 2008. Por tanto, cifras fantásticas de número de compraventas. Si distinguimos entre lo que es vivienda nueva y vivienda usada, pues la vivienda nueva pues, ha tenido un cierto retroceso, pero si vemos la serie histórica, pues más o menos se mantienen los niveles medios. Los datos en vivienda nueva, pues a mí los datos de inscripción al registro, pues la verdad es que me interesan más o menos poco. ¿Por qué? Porque el sentimiento de mercado no lo da la escritura cuando está escrita el registro, sino que el sentido de mercado está cuando se realizan las operaciones de compraventa. Por lo tanto, tiene muy poco sentido lo que yo diga en ese ámbito y por eso los especialistas en el sector de obra nueva, personas que están comercializando promociones de obra nueva en la actualidad y saben el ritmo de demanda, son los que nos pueden aportar la mejor visión de ese ámbito, ¿no? Sin embargo, la vivienda usada, sí, la vivienda usada, pues lógicamente los acuerdos de compraventa que se van ante notario y luego se escriben en el registro son los que representan la realidad o el sentimiento de mercado reciente, ¿no? En este caso estamos ante cerca de 3.700 compraventas en el segundo trimestre. Con respecto a los 12 meses precedentes, pues estamos al trimestre precedente en vivienda usada crecimiento del 13%. Si veis la línea azul, que es la de vivienda usada, este trimestre, este segundo de 2022, es el nivel máximo desde el primer trimestre de 2006. Si cogemos toda la serie histórica, pues 2 o 3 trimestres han sido mejores que este segundo, es decir, que realmente los datos han sido espectaculares y fijaros que estamos ante una serie histórica que va desde el tercer trimestre de 2005. Por tanto, una serie muy importante y que nos constata esa fortaleza del mercado, por lo menos en lo que respecta al segundo trimestre. Si vamos a lo que son los datos anualizados, las tendencias, pues hemos cerrado el año, los últimos 12 meses, perdón, superando las 15.800 compraventas. Un 14% superior a los 12 meses precedentes. Estos datos anualizados, la línea gris, pues ya han rebasado amplísimamente las buenas cifras del 17, el 18, el 19, que estábamos contentos en aquella época, recordad, con 12.500, 13.500 compraventas, bueno, pues cerca de 16.000 compraventas los últimos 12 meses.
sorprendente sin duda el comportamiento del mercado, la reacción tan potente que se ha producido a partir de la crisis sanitaria y con respecto a lo que es la serie histórica, estos 12 últimos meses, nivel máximo desde el tercer trimestre de 2008. Nuevamente, la vivienda usada es la que explica la mayor parte de este buen comportamiento. Estamos en más de 13.000 compraventas, últimos 12 meses, crecimiento del 18% con respecto a los 12 meses precedentes. Y si observáis la línea azul, nuevamente, en este caso nos tenemos que ir muy atrás, hasta mediados de 2007, para encontrar una cifra superior. Es decir, la suma de compraventas desde el tercer trimestre de 2006 al segundo de 2007 es el único que supera en los últimos 12 meses al nivel alcanzado en el último dato interanual, ¿no? Por tanto, sin duda una evolución, una fortaleza muy notable, ¿no? Como siempre, cuando tenemos estas situaciones, ya sean a la baja o a alza, pues hay que buscar lo que es la normalidad. Y yo la normalidad siempre hablo de utilizar un término relativo, bajo mi punto de vista muy significativo, que es el número de compraventas anuales por cada 1.000 habitantes. Yo siempre digo que las cifras normalizadas de dinámica en el mercado natural estarían entre 9 y 10 compraventas al año. Normalmente, pues bueno, después de analizar muchos ámbitos territoriales, cuando estamos en digamos, España interior, ¿no? Pues suele estar más en torno a 9 compraventas, y en la zona de costa con mayor peso de segunda vivienda, pues 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año suele ser lo normal, ¿no? Es decir que en Aragón, pues si estuviésemos entre 12.500, 13.200 compraventas, serían cifras más que razonables de mercado, ¿no? Nosotros estamos ahora superando las 12 compraventas. En el último año hemos superado las 12 compraventas por cada 1.000 habitantes en el último año, ¿no? Y el nivel máximo desde mediados de 2008. Por lo tanto, estamos en unas cifras muy destacadas. ¿Que va a haber un cambio de tendencia? Pues seguramente así será, ¿no? Pero mientras partimos de una base muy sólida, ¿no? Mientras vayamos hacia esas cifras que hemos comentado, pues estaremos en una dinámica normalizada. Cifras que teníamos en 2017, 18, 19, que nos hacía estar contentos desde todos los ámbitos de actividad del sector y, por tanto, bueno, ahora tenemos un periodo extraordinario. Pero ir con 1.300.000 habitantes a esas cifras de 12.000, 13.000 compraventas, pues son cifras más o menos normales. Bien, si desagregamos territorialmente, vamos a Zaragoza, que es el 50% del total del mercado de Aragón. Y bueno, aquí se han superado las 2.200 compraventas en el último trimestre. Hemos crecido un 5,20% con respecto al trimestre anterior. Un poquito menos que el mismo trimestre, el segundo de 2021, 0,36%. Pero fijaos que ese gráfico de velas que diríamos en términos bursátiles, ¿no? Charchistas, pues tenemos que irnos hasta 2007 y solo encontramos 2 trimestres mejores. Es decir, ha sido el tercer mejor trimestre en la ciudad de Zaragoza desde 2007. Por tanto, unas cifras notables. Los datos anualizados, más de 7.800 compraventas, ese gráfico de abajo a la derecha, los datos anuales. Hemos bajado un poquito con respecto al trimestre anterior. Yo siempre aviso, indicador adelantado de cambio de tendencia, variación trimestral negativa en la tasa interanual y se produce menos 0,10, es decir, ligero cambio de tendencia. Es decir, yo creo que vamos a ir hacia una progresiva y lenta reducción del número de compraventas, ¿no? Entonces, ese dato anualizado es el segundo mejor, solo superado por el trimestre anterior, desde el tercer trimestre de 2007. Por lo tanto, cifras de crecimiento importante. En el informe tienen datos de Huesca, de Teruel, provincias. Bueno, aquí pues simplemente por sintetizar las 3 provincias, el total de compraventas, lo tienen aquí en la tabla. Pues Zaragoza, provincia, representa el 70%, más del 70% del total de la comunidad autónoma. Huesca, algo menos del 21%, y Teruel, provincia, algo menos del 9%. Fíjese que los datos anuales, pues bueno, en todos los casos han ido ascendiendo y superando los niveles del 17, el 18, el 19, ¿no? Es decir, Zaragoza en máximos desde comienzos de 2008, Huesca en máximos desde comienzos de 2009 y Teruel en máximos desde comienzos de 2011. Por lo tanto, es una realidad la del crecimiento durante los últimos 12 meses generalizada a nivel territorial. De hecho, si vamos a otros municipios, pues fijaros que aquí a la izquierda tenemos el número de compraventas el último año en Jaca en tercer lugar, pues cuarto en quinto, etcétera, ¿no? Tasas de variación interanual, pues bueno, casi todas están hacia la derecha, es decir, crecimientos. Pero donde más claramente se ve es en el gráfico de la derecha. En cuanto el eje horizontal marca el número de compraventas, cuanto más a la derecha y el grosor de la bola, ¿no? Zaragoza está ahí, que se sale del mapa, ¿no? Y bueno, pues mayor número de compraventas, cuanto más a la derecha, pero sobre todo el eje vertical, ¿no? La variación interanual, pues la gran mayoría, la práctica totalidad de municipios con mayor número de compraventas han tenido crecimientos en el último año, crecimientos pues de 2 dígitos en la casi totalidad de esos municipios.
Bien, dejamos el número de compraventas. ¿Cómo han sido esas compraventas? Lógicamente, la fortaleza de la vivienda usada nos ha llevado a pesos relativos casi de máximos históricos en lo que es la vivienda usada. Casi el 84% de todas las compraventas de vivienda del último trimestre han sido usadas, algo más del 16% de vivienda nueva, con un 12,56% de vivienda nueva libre y algo más del 3,5% de vivienda nueva protegida. La fortaleza claramente de la dinámica tan intensa en vivienda usada pues nos lleva a esta posición relativa. Aspectos que habían cambiado durante el periodo de COVID, pues bueno, ya veníamos hablando, pues casi todos venís asistiendo a las presentaciones de otros trimestres y hablábamos pues del crecimiento de la vivienda unifamiliar, de la búsqueda de viviendas de mayor superficie. Bueno, pues todo esto está cambiando. Estamos ante lo que podemos calificar como una vuelta a la normalidad. Fijaos, la línea roja es el porcentaje de vivienda unifamiliar, tocó máximos históricos a finales de 2020 con el 22,43%, más del 22% de las compraventas era vivienda unifamiliar, la búsqueda de más metros, pues los extrarradios, esa flexibilidad en el factor localización, pues todo eso está cambiando. Llevamos ya 3 trimestres consecutivos donde el peso de compraventas de vivienda unifamiliar está descendiendo. Igualmente, si vemos el porcentaje el comportamiento de la superficie media, llevamos 5 trimestres consecutivos, después de alcanzar máximos históricos en la época del COVID, de superficie transmitida, tanto en lo que es la vivienda nueva libre, que es la línea gris, de pico hacia arriba, como en la vivienda usada, que es la línea azul, alcanzamos también máximos. Pues ¿qué ha ocurrido? Pues llevamos ya 5 trimestres, como decía, consecutivos descendiendo en lo que es la superficie media transmitida. Bien. Por tanto, lo que comentaba, vuelta a la normalidad. Demanda extranjera, pues la demanda extranjera también se está moderando ligeramente. Estábamos en un dato anualizado del 6,26 y el trimestral se ha ido ya por debajo del interanual, es decir, tendencia negativa o descendente, 5,97. Esta gráfica es la anualizada, es decir, nos muestra tendencia ascendente en los datos anuales, pero ya el trimestre muestra un descenso. Si vemos las nacionalidades, pues bueno, 1 de cada 3 compraventas extranjeras prácticamente son rumanos y en segundo lugar marroquíes, es decir, son nacionalidades que compran fundamentalmente porque asientan su actividad laboral en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, en función del comportamiento del empleo durante los próximos trimestres, pues tendrán unas perspectivas más estables para afrontar un proceso de compra o no. Los últimos datos mensualizados, hoy han dado a las 9 de la mañana datos de empleo, pues están siendo menos positivos de lo que habían sido en el pasado, por tanto es previsible que tengamos un cambio de tendencia en lo que es el porcentaje de compra por extranjeros, que en Aragón está en torno al 6%. Bien, y pasamos a los datos de precios. Esto es un dato muy importante, ¿por qué? Porque bueno, vamos a ver 4 fuentes informativas, ¿no? Y dos fuentes nos dicen una cosa y otras 2 nos dicen otra cosa, ¿no? Por tanto, siempre es importante puntualizar qué está ocurriendo, ¿no? Si vemos el precio medio, cerca de 1.475 en Aragón, ¿no? Euros metro cuadrado. Es nivel máximo desde 4 trimestres de 2012, la columna gris, ¿no? Pues llevamos desde 2015 creciendo. El mercado siempre, el precio reacciona tarde, siempre digo que llega tarde a la fiesta, ¿no? Por eso es más importante y empiezo siempre las presentaciones con las compraventas, el número. Entonces, el número de compraventas cambió en 2014 y el precio reaccionó en el 15. Bien, las tasas interanuales ligeramente, pero ya en el 15 empezaban a crecer. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que llevamos efectivamente ya unos cuantos años acumulados, en torno a 8 años creciendo el precio de vivienda. Sin embargo, hemos ido a 1.475. Y ahí recuerdo siempre a Fernando, ¿no? Es que estamos un tercio por debajo de lo que alcanzamos en máximo. Es decir, efectivamente, si nos vamos al 6, al 7, pues teníamos ahí precios medios en Aragón en torno a 2.200, 2.100 y pico euros metro cuadrado. Estamos ahora por debajo de 1.500. Es decir, hemos crecido, pero este crecimiento, si vemos la línea verde que nos muestra la tasa interanual, normalmente ha estado por debajo del 5%. Y eso es lo adecuado para la mayoría de los que estáis en esta sala, que sois gente que operáis en el mercado y que lo que os interesa no es que sean más caras o más baratas las viviendas, sino que se vendan. Y para que se vendan, fundamentalmente lo que necesitamos es estabilidad. Y la estabilidad nos la da el hecho de que tanto comprador como vendedor perciba que el mercado pues, va a tener un comportamiento del precio acorde con lo que venía siendo habitual, ¿no? Es decir, que no hay modificaciones al alza intensas que generan un efecto de expulsión, ni hay caídas importantes de precios que hacen que aquellas personas que tengan interés en comprar se esperen a que baje más el precio, ¿no? Por tanto, y en eso estamos, ¿no? Según datos de registradores, fijaros que crecimiento trimestral 0,08, prácticamente plano, y el interanual un 2,25. Una inflación por encima del 10%, pues bueno, un crecimiento del 2,25, pues siempre que esté entre el 0 y el 3% me parece, podemos hablar de cierta estabilidad, una situación
favorable. Yo creo que eso es una buena noticia porque se venía mostrando una cierta intensificación. Por tanto, estar en ese escenario creo que es positivo, ¿no? Si vamos a Zaragoza, pues estamos por encima de 1.800 euros metro cuadrado, pero en las columnas, si os fijáis, los últimos 5 o 6 trimestres prácticamente podemos hablar de estabilidad. La tasa interanual, de hecho, fijaos que se va hacia el 0, ¿no? 0,01, 0,62 interanual, es decir, estabilidad de precios. Y eso es una buena noticia para, insisto, que tanto comprador como vendedor tengan una percepción de cierta estabilidad en el mercado y sigamos manteniendo la actividad. Nuevamente recordar lo que nos comenta Fernando, ¿no? ¿Dónde estuvimos? Que estuvimos pues, por encima de 2.500, en torno a 2.800 euros metro cuadrado. Yo recuerdo cuando después de País Vasco, Madrid y Barcelona estaba Zaragoza, como las ciudades más caras de España, ¿no? Y bueno, pues eso lo tuvimos, ¿no? Estamos cerca de 1.000 euros por debajo de ese nivel máximo, por debajo del precio por metro cuadrado. 1.800, 2.800, pues sin duda son cifras que nos permite llegar a lo que hemos llegado, es decir, pasar de 7.000 y pico en compraventas a 18.000 prácticamente, ¿no? Perdón, a 16.000. Los datos de la provincia, pues también pues, parecidos, cierta estabilidad. En el informe tenéis datos de las 3 capitales, que están aquí en la gráfica, de otros municipios. Aquí ya se ve un cierto equilibrio entre crecimientos y crecimientos, que es un poco el escenario hacia el cual creo que nos vamos a dirigir. Sin embargo, ya esto aviso porque suelen salir todos los datos y claro, a veces hay que ver cómo los interpretamos, ¿no? El Ministerio y el Instituto Nacional de Estadística lo que nos muestra es una intensificación. Fijaos la gráfica de abajo. Estas son las tasas interanuales, van las dos hacia arriba, pero verticalmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Estas tasas están publicadas hasta el primer trimestre de 2022. Yo hasta ayer por la tarde estuve mirando ansioso por comprobar que a ver si se acaba en el segundo trimestre, ¿no? Y bueno, pues a fecha de hoy no lo tenemos, ¿no? Yo me anticipo y me arriesgo, como todo, cuanto a las previsiones, ¿no? A que vamos a ver una moderación de la tasa anualizada. Fijaros que en este caso pues, nos muestra, fijaros para Zaragoza, provincia, un 7,60, Aragón un 6,67, el total de vivienda 7,70, la usada 6,71, es decir, cierta intensificación. Pero mi previsión es que esas tasas van a ir hacia una corrección de las mismas y hacia crecimientos más moderados y creo que sería una buena noticia. De hecho, la intensificación de las tasas que a nivel nacional sí que se está produciendo, creo que es un factor de riesgo para el mercado. Y vamos a la oferta, es decir, que hace el vendedor, pues aquí afortunadamente lo que vemos es cierta estabilidad, tanto en los datos de Aragón, que es la gráfica de la derecha, como en las 3 provincias, que es la gráfica de la gráfica de la izquierda es la de Aragón, la gráfica de la derecha son las tres provincias. Variación trimestral del 0,20%, interanual del menos 0,52. Eso es buena noticia, que el vendedor pues prácticamente esté plano en lo que es el comportamiento del precio al cual está dispuesto a vender, pues nos da una cierta garantía de que en el futuro no vamos a tener tensiones en cuanto a evolución de precios. En el informe también hay información sobre precio medio por vivienda. Por agilizar, pues lo dejo y ya termino con un apartado que para vosotros creo que es importante, que es el volumen de negocio, ¿no? El volumen de negocio, el total que se mueve en el mercado de vivienda libre, pues es una variable que tomamos del Ministerio, que publica también con cierto retardo. Los datos que estáis viendo es hasta el primer trimestre de 2022, pero bueno, creo que es importante. Se han superado los 540 millones de euros de volumen de actividad en el primer trimestre. Y ya llevamos pues, de los 4 últimos trimestres superando los 500 millones, ¿no? Entonces nos iríamos por encima de los 2.000 millones en volumen en vivienda libre. Y bueno, pues las cifras se consolidan en ciertos niveles, es decir, en actividad muy importante. El tercer mejor trimestre desde finales de 2010, por tanto entiendo que desde lo que es vuestra operativa son buenas noticias. Y bueno, ya lo dejo aquí. Pasamos ahora al sector de obra nueva, donde vamos a ver por un lado la parte económica de mano de Fernando Montón, director general de Grupo Plaza 14, y luego la parte técnica, la mano de Fernando Usez, socio y arquitecto de Ingenus Urban Consulting. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Agradecer a Ibercaja el poder hacer aquí esta presentación, por supuesto a Luis como director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario, el poder participar en este proyecto, al Colegio de Registradores como patrono principal y al resto de patronos que participan con nosotros. Yo, como en estos informes trimestrales, pues vengo a compartir con vosotros cuál es nuestra sensación del mercado de obra nueva, pero el mercado en momento real. Es decir, los datos que nos aporta Luis son ventas inscritas en el registro, es decir, que se han escriturado y se han inscrito en el registro y que por tanto los promotores
firmamos en documentos privados de compraventa, pues las hemos podido firmar en los 3 últimos años, ¿no? Una en los últimos meses, pero en el caso de algunos proyectos se han podido llegar a firmar hasta hace 3 años. Por eso nuestra percepción sí que nos dice qué ha pasado en esos documentos, en esas ventas que nosotros hacemos de obra nueva en este segundo trimestre del 2022, que se escriturarán y formarán parte de este informe, pues algunas de ellas dentro de 2 años. Es decir, pero sí que nos permite ver y tener la sensación de qué está sucediendo en el mercado. Para nosotros el segundo trimestre, como Grupo Plaza 14, pues bueno, ha sido muy bueno porque hemos lanzado un proyecto nuevo, ¿no? Hemos lanzado un proyecto nuevo de 258 viviendas y si nos comparamos con el mismo trimestre del 2021, pues bueno, nuestro crecimiento en ventas ha sido exponencial, pero porque en el 2021 vendíamos proyectos que ya estaban lanzados antes del trimestre y este año pues lanzamos un nuevo proyecto donde teníamos una lista de interesados que han supuesto el poder plasmar unas ventas, ¿no? Al margen de que hablemos, hemos crecido un 200 o un 300 en ese trimestre, lo importante es que la sensación con la que nos quedamos es que sigue habiendo interés por vivienda de obra nueva, sigue habiendo compradores que están demandando la vivienda y bueno, y vemos que hay nuevas zonas que se consolidan. En concreto, nosotros hemos lanzado este proyecto en la zona llamada Barrio del Ave, ¿no? Junto a Torre Zaragoza, donde en el 2017 lanzamos el proyecto de Torre Zaragoza. Mucha gente pudo pensar que estábamos locos en ese momento, nosotros mismos lo llegamos a pensar también en algún momento, pero luego, pues bueno, hoy en el 2022 hemos entregado las viviendas, la gente ya está viviendo en Torre Zaragoza y ha sido un proyecto que de 285 viviendas quedan 2 viviendas por vender, ¿no? Se produce una consolidación de ese llamado Barrio del Ave, donde pues sorprende que evidentemente hay muchísimo interés por adquirir una vivienda en esa zona. En breve se entregarán las viviendas del proyecto de ADN, no tardarán mucho AEDAS en entregar las suyas y nos encontramos en una zona que no era residencial en el año 2017 y que hoy va a tener más de 1000 viviendas y que aún le queda un desarrollo importante y que, bueno, pues que le aporta muchísima modernidad a la ciudad y se convierte en uno de los barrios más modernos, ¿no? Esto va en línea con lo que comentaba anteriormente de que sigue habiendo interés, ¿no? Sigue habiendo interés por compra. También es verdad que se siguen manteniendo unos precios que podemos decir que son racionales con respecto a lo que tuvimos en el momento del boom inmobiliario y que, bueno, pues que estamos muy lejos. Hoy se está vendiendo en Zaragoza en unos precios medios en la obra nueva en el entorno de los 3.500, 3.600 euros metro cuadrado de útil interior, cuando en el 2006 en cualquier barrio de Zaragoza se vendían 5.000 euros el metro cuadrado de útil interior. Es decir, estamos muy lejos de lo que sucedió. Eso lo hemos visto en los precios medios que están incluidos en el informe de Luis, y eso permite que de momento podamos tener un mercado sostenido que se mantiene y que se van manteniendo las ventas trimestre a trimestre. Pero dicho esto y viendo lo que nos ha sucedido en el segundo trimestre, pues bueno, lo importante es decir qué expectativas y qué retos tenemos para los meses venideros, ¿no? Donde evidentemente yo creo que hay una expectativa general por lo que vaya a suceder con la situación económica. Evidentemente los mensajes que llegan, pues bueno, pues ya no del mercado inmobiliario, que de momento no se ve afectado, pero bueno, sí que parece que podría haber algún tipo de ralentización general que esperemos no sea la que se vaticina, ¿no? ¿Qué expectativas? El tercer trimestre va a ser bueno seguro, nos queda un mes para que acabe el tercer trimestre, nos queda este mes de septiembre. Los comportamientos en julio y en agosto han sido en la línea de cómo fueron en el 2021, con lo cual entendemos que el tercer trimestre será bueno. Pero claro, yo creo que aquí todos estamos muy expectantes con lo que suceda a partir del cuarto trimestre. En el mercado de obra nueva, pues tenemos una serie de retos para que el mercado siga pudiendo dar estos resultados de venta que estamos comentando y para mí, por orden de importancia, yo he marcado 4 retos, os voy a decir cuál es el primero. El primero es tener producto disponible, iría muy vinculado a la gráfica que ahora tenéis en pantalla. La línea roja representa el número de viviendas visadas en el ayuntamiento y la línea gris las vendidas, ¿no? Visadas en un año y vendidas en un año, pues se están, o sea, al revés, lo he dicho al revés, ¿no? Yo creo que la línea que va por encima son las ventas y la que va por debajo son las visadas. Estamos visando menos viviendas que las que estamos vendiendo. Esto puede suponer que en un medio plazo, pues bueno, no tengamos el producto disponible suficiente para abarcar la demanda que hay. Este, sin duda,
es uno de los retos y para mí el más importante. Otro que es también muy importantísimo, porque hay que tener vivienda, pero tenemos que tener vivienda viable, es la evolución de los costes de construcción, ¿no? Las gráficas nos demuestran en los últimos trimestres muy alcistas en cuanto a costes de construcción. Es verdad que empezamos a ver que se empiezan a normalizar, lo cual nos podría trasladar algo más de tranquilidad, pero bueno, es un reto ver si la incertidumbre energética de los próximos meses puede afectar de nuevo a que se produzcan incrementos en los costes de construcción, ¿no? Por supuesto, un tercer reto que afectará al mercado inmobiliario, como afectará a todos los mercados, al consumo, a las inversiones, lo que suceda con la economía en los meses venideros. Y bueno, pues eso será otra variable que es, yo diría, la más incontrolable, ¿no? Y el cuarto de los retos que marco como retos para el mercado de obra nueva, y lo pongo en cuarto lugar, aunque para mucha gente puede considerar que es el más importante, es el de los tipos de interés, ¿no? La subida de los tipos de interés. ¿Por qué lo pongo en cuarto lugar? Porque yo considero que es el menos importante, el que menos debería afectarnos. Por supuesto, habrá gente que considerará que no es el momento de comprar una vivienda si van incrementando los tipos, pero estamos hablando, luego nos lo contará Víctor. Pues bueno, pues vamos a ver que hoy el esfuerzo de la economía o de una renta familiar para pagar una hipoteca está en el entorno del 33%. Si suben los tipos, pues igual podrá subir al 36%, con lo cual estaremos en niveles que, bueno, pues que tampoco son tan representativos, ¿no? Luego, el peso de la financiación en las compraventas está en el entorno del 70%, es decir, solo el 70% del precio de la inversión en una vivienda se financia, con lo cual nos sigue quedando algo de margen si se produce una subida de los tipos. Y bueno, pues comparado con la época en la que evidentemente pues se financiaba hasta el 125%, o comparado con el año 2006, donde el tipo de interés medio estaba en el 3,28, hoy estamos en un 2,21, en un 2,23, o sea, tenemos margen de subida. Había subidas, en el 2006 se produjo una subida contra el 2005, y sobre todo que en obra nueva, hoy el comprador de obra nueva, hoy se están vendiendo en una media de 2.800 viviendas de obra nueva en Aragón. El comprador es un comprador cualificado en cuanto a su solvencia, ¿no? En cuanto a la solvencia que tiene como comprador, por eso es objeto de financiación por las entidades financieras. Si hacemos un símil rapidísimo de una hipoteca de 200.000 euros a 20 años, que hoy esté pagando un interés medio del 2,21 y pasa a pagar un interés medio del 3,50, pues su incremento de su coste anual va a ser 1.500 euros, ¿no? Considerando que puede ser una cuantía relevante, pues evidentemente para un comprador cualificado que tiene esa tasa de esfuerzo entre el 33 y el 36, pues bueno, no va a suponer un problema para su compra el que vaya a tener un incremento de coste anual de 1.500 euros. Estamos hablando, como decía antes, de compradores que cumplen el ratio de solvencia para las entidades financieras y que no van a tener ese problema. Y sobre todo, que comentaba antes Fernando Baena, pues es que hace años se pagaban las hipotecas al 17 y al 18, pero ya no hace tantos años. En el 2008 se pagaban al 5%, y ahora estamos hablando de que las tendencias pues pueden llegar a situar los tipos medios en el 3, en el 3,5. Evidentemente, seguimos hablando de tipos de interés bajo. Y una vez de estos aspectos, para mí el otro del que nos gusta hablar siempre en obra nueva es qué tendencias hay en cuanto a los clientes, qué es lo que demandan, qué es lo que quieren de la obra nueva. Enseñaba Luis esas gráficas de cómo evolucionó la venta de la vivienda unifamiliar en la época del COVID y post-COVID. Y es verdad que, bueno, pues vivimos una época donde la terraza era lo más importante, donde tener una habitación en la que teletrabajar era importantísimo. Pues bueno, pues ahora hemos visto en la gráfica que las viviendas unifamiliares ya llevan 3 trimestres bajando. Es verdad que lo ponía Luis en su gráfica, la situación se normaliza. Yo digo que este verano no hemos visto prácticamente ninguna mascarilla, y los veranos del 2020 y 2021 pues no nos veíamos la boca ninguno, ¿no?, a los otros cuando estábamos juntos. Esto ha cambiado en cuanto a la demanda también del cliente en la vivienda. Si hoy el cliente tiene que elegir entre una terraza y la eficiencia energética o el consumo casi nulo, pues de una vivienda, el cliente, por supuesto, sí puede tender a las dos cosas, pero la segunda parte, la eficiencia energética y el consumo casi nulo, es mucho más importante, ¿no? Yo creo que el cliente, ya antes decía a modo de símil,
que hemos dejado el virus del COVID y ahora estamos en el virus energético, ¿no? Y que, bueno, ahora tenemos una pandemia energética de la que todos estamos buscando cómo prevenirlo. El propio gobierno de la Comunidad Económica Europea está buscando fuentes alternativas de suministro. Pues bueno, los particulares que se compren una vivienda de obra nueva lo que tienen que hacer es comprarse una vivienda vacunada, es decir, una vivienda vacunada de las que son eficientes, de las que tienen consumo casi nulo, porque van a pasar un invierno mucho mejor que los que no tenemos una vivienda vacunada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esto también va a mantener la demanda en el mercado de obra nueva y las viviendas, como nos va a contar ahora Fernando Useu, que es el verdadero especialista, se construyen por causas del Código Técnico de Edificación, por causas de mejoras implementadas hacia la eficiencia energética y sostenibilidad por parte de los promotores. Se consumen con un consumo energético casi nulo. Hay viviendas que consumen un 80% menos, con lo cual el incremento el incremento de los costes se lo aplica en un 20% comparado con una vivienda que evidentemente no tiene ningún tipo de reducción en el consumo energético, ¿no? Yo creo que esa es otra parte importante que ayudará al mercado de obra nueva a que no tienen nada que ver las viviendas que se construyen en el día de hoy a las que se construían hace muchos años. Muchas gracias y ahora Fernando Useu nos hará su presentación. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los asistentes por venir. Gracias, María Ángeles. Gracias, Luis, por contar con nosotros para esta exposición trimestral del ámbito inmobiliario de la vivienda nueva y usada, que yo creo que da unos datos de mucho interés para todos y a nosotros también nos hace un poco pensar hacia dónde va el mercado y nos ayuda un poco a ser mejores profesionales, mejores técnicos. Yo he comentado antes en la prensa que nosotros realmente los técnicos tenemos unos retos siempre vinculados a la parte técnica, a la exigencia normativa. Nosotros desde el año 2006 que cambió el Código Técnico, que se implantó o se impuso el Código Técnico, ha habido considerables modificaciones que siempre han ido en beneficio del consumidor, en beneficio de unas viviendas técnicamente mucho mejores. Pero la verdad es que nuestro reto mayor, sobre todo ahora, en estos momentos, lo que se nos exige es lo que ha comentado Fernando, es realmente una eficiencia energética pues muy buena, ¿no? Nosotros ahora, todos los clientes, por supuesto, tiene que ser calificación energética A en consumo, A en medidas de aislamiento, porque si no la gente es lo que más mira. Evidentemente, para conseguir este reto técnico necesitamos también una serie de premisas que nos pide la gente, de dobles orientaciones, de buenas orientaciones, ventilaciones cruzadas para conseguir esto. Sí que es verdad que hemos notado que técnicamente las viviendas, sí que es verdad que ahora los últimos proyectos vuelve a ser unas viviendas, viviendas más pequeñas, que yo creo que es lo que la gente necesita. Ya las terrazas, por supuesto, siguen siendo útiles. Entonces, nuestros retos técnicos van un poco hilados, lo que yo comentaba antes, a los retos macroeconómicos. Realmente, nosotros ahora, yo desde octubre del 2021, prácticamente hace un año, yo creo que las materias primas en ese momento fueron, yo creo, la tensión era máxima en cuanto a las partes, sobre todo metálicas, del hierro, estaban por las nubes. Ya empezaba un poco el tema de la inflación en España. Yo creo que fue por la rotura de cadena de suministros en las obras. En ese momento, la verdad es que hubo un momento un poco duro en las obras, porque incluso nosotros en casos concretos teníamos muchas obras terminando y en esos momentos hubo tensiones porque lo que faltaba por llegar llegaba mal y muy caro. Yo creo que ahora mi punto de vista, y también me mojo un poco, yo creo que esa tensión de las materias primas se ha estabilizado de octubre aquí. Sí que es verdad que ahora tenemos un componente más, que es el coste de la energía, ¿no? Para según qué productos, yo antes lo he comentado, todos los productos cerámicos que no sean metálicos, pues consumen mucha energía en su fabricación. Baldosas, sanitarios, todo tipo de esos productos. Entonces, ¿qué nos puede ocurrir? Pues bueno, pues a ver qué pasa con el precio de la energía y entonces eso puede hacer que los precios sean de la construcción en alza. Técnicamente nosotros la verdad es que sí que podemos extrapolar lo que pasa aquí en Aragón,
con lo que pasa en general en toda España, que la verdad es que hay mucha petición de proyectos de obra nueva. La verdad es que sorprendentemente tenemos mucho trabajo de todos los ámbitos y yo creo que en Aragón especialmente más. Yo creo que también es porque en Aragón estamos un poco absorbiendo un poco proyectos, digamos, macroeconómicos que necesitan gente, necesitan población, y yo creo que en ese sentido mi visión es optimista porque realmente los números lo dicen allí, y yo creo que ha habido muchos proyectos de obra nueva en este último trimestre, pero es que se siguen produciendo. Lo comentaba Fernando, nosotros quizás somos la primera cadena en el eslabón y entonces, pues bueno, pues hace falta producto disponible y claro, si nosotros no empezamos los proyectos, tiene un plazo de 3, 4, 5 meses, un plazo de que solapamos con la licencia, que yo desde aquí pido siempre a los organismos públicos mayor diligencia, que aunque intentan hacerlo, yo creo que se puede ganar tiempo, que lo que necesita el promotor y como al final el usuario es pues ganar tiempo, cuanto antes empecemos, antes podemos contratar, antes se pueden empezar las obras. Entonces yo creo que nosotros tenemos proyectos encima de la mesa, estamos preparando suelos que quedaban un poco en Aragón y en Zaragoza, e incluso en toda la provincia de Zaragoza, suelos de planes parciales que se están desarrollando, lo cual quiere decir que yo creo que sí que es verdad que hay peticiones y yo creo que eso es un poco la visión ahora actualmente del trimestre que hemos pasado y de lo que nos viene por llegar. Nuestro reto, que yo antes también lo he comentado, como técnicos, como arquitectos, es la industrialización. Es un reto difícil, llevamos mucho tiempo hablando, pero yo creo que ahora se están dando pasos, a lo mejor obligados por la falta de mano de obra, porque en las obras hay un problema real de falta de mano de obra cualificada, porque en el año 2007-2008 mucha parte de la gente que trabajaba en obras, pues parte se jubiló, pero parte se pasó a la industria, que tiene un componente más cómodo porque están trabajando bajo techo, y en la obra pues tiene sus idiosincrasias y tiene sus problemas. Entonces yo creo que allí están las empresas constructoras y empujadas por las empresas promotoras y apoyadas por los técnicos. Nosotros estamos haciendo una labor de intentar industrializar. Ya se están haciendo en Zaragoza, ya se están haciendo en España también, por supuesto, baños prefabricados. ¿Por qué no en una vivienda, en un proyecto de viviendas que son 60 viviendas o 200 viviendas, que todas las 20 plantas son exactamente iguales, podemos implantar un baño prefabricado? Pues eso es lo que estamos consiguiendo. Hay casas comerciales que están en ello, y hay 2 o 3 casas en España que están en ello, y yo creo que ese es el futuro y el reto que tenemos. Yo confío, estamos haciendo ahora un proyecto y confío en poder utilizar estos sistemas, porque yo creo que benefician en la calidad, porque se hace bajo techo y todo lo que se haga bajo techo, y benefician también luego, digamos, al usuario, porque tiene un nivel de acabados mucho mejor. Entonces, nuestro reto sobre todo es consumo casi nulo, lo que comentaba Fernando. Nosotros hacemos estudios de monitorización de viviendas y la verdad es que si conseguimos ahorrar, aislando bien una vivienda, un 50, un 53% que se ahorra, pues bueno, pues es que esos aislamientos es lo que de verdad el usuario luego va a aprovechar y a sufrir o no a sufrir, porque los que tenemos viviendas de hace años, pues bueno, pues vamos a tener que pagar un coste energético seguramente más alto. Y esos son un poco nuestros retos. Eficiencia energética, porque la normativa lo exige, porque la verdad es que la normativa española y los eurocódigos, el código técnico es muy exigente, y ir de la mano con el promotor constructor para intentar ganar esa calidad en la obra final, en los acabados finales. Luego, si hay alguna pregunta, pues ya lo contestaremos. Pues, gracias. Luis. Esta es la parte de presupuesto. Bien, buenos días. Gracias a Ibercaja por acogernos en su magnífica sede y a la Cátedra de Estudios Inmobiliarios por contar con nuestro modesto colegio. Bueno, Luis este trimestre me ha dicho que hable un poco de locales. Sabemos que es el patito feo de nuestro mundo inmobiliario en la actualidad, ¿no? Porque no hay más que darse una vuelta por la ciudad para ver cantidad de locales vacíos. Pero bueno, sí que los datos parece ser que son menos
menos malos o nos dan algo de optimismo en el sentido de que decimos 1.500 ventas de locales el último año en Aragón. Bueno, pues son ventas. Igual hay inmobiliarias que no han vendido más que uno o dos, ¿no? Pero dices, bueno, pues 1.500 empieza a ser un número un poco interesante. Y también, ¿por qué no decirlo? Va subiendo algo el precio moderadamente, en el sentido de que estamos hablando ya de 850 euros y 854 euros metro cuadrado, que empieza a subir progresivamente de una forma lenta, pero va subiendo algo el precio. Me habéis oído ya en alguna ocasión que quizá ahora la palabra local comercial o el término local comercial se nos ha quedado un poco obsoleto ya, porque hoy ya el local está casi más destinado a servicios, destinado a temas de medicina, a temas de estética, a temas de academias, a distintos destinos que no son propiamente la típica tienda de zapatos o de complementos o de confección, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la tendencia que hay. También, ¿por qué no hablar del posible cambio de uso de los locales? Algunos de los que estáis aquí estuvimos en el colegio de APIS hace unos meses con Víctor Serrano, y comentó que la idea del ayuntamiento era dulcificar en cierta medida la normativa que se había sacado para el cambio de uso de locales a vivienda, puesto que ellos mismos reconocían que había sido muy restringida esa normativa y muy dura, y parece ser que se va a suavizar un poquito para intentar lograr más cambios de local a vivienda. Y esto, pues quizás un poco lo que más tenga que comentar, lo más importante del tema de locales. Vamos a esperar que a pesar de las impresiones siga aumentando el número de ventas y algo el precio, porque evidentemente estamos lejos de las cifras alcanzadas en el 2006 y en el 2007, sobre todo en cuanto a precio. Muchas gracias. Víctor nos va a comentar el tema del mercado hipotecario. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos los asistentes. Para nosotros, para Ibercaja, pues es un orgullo, estamos muy ilusionados primero por participar proactivamente en el informe trimestral y también pues por recibiros a todos en nuestra casa. Y nada, pero muchas gracias. Voy a poner foco en la evolución del mercado inmobiliario y sobre todo lo voy a estructurar en 3 grandes ideas para que lo veáis desarrollando en las distintas slides. La primera de ellas, que lo hemos visto ya en otros indicadores, es el gran crecimiento que ha habido a cierre del primer semestre. En los 12 meses, cierre de junio del 22, vemos que se han en Aragón pues un total de cerca de 1.400 millones de euros, en concreto 1.377, y un total, como vemos en la tabla, si nos centramos en vivienda, 11.905 operaciones. Si pusiéramos foco, que me parece interesante, en lo que ha sucedido en el último semestre, porque ha sido en el primer semestre del 22, pues quizás hubo un entorno de alta incertidumbre, pues vemos que el crecimiento todavía ha sido superior si lo comparásemos el primer semestre del 21. En Aragón se han formalizado un total de 6.400 operaciones solo en el primer semestre y un total casi de 750 millones de euros. Entonces, si comparamos el primer semestre del 22 respecto al 21, pues crecimiento del 18% en operaciones, en el acumulado un 26%, y en el importe medio, que también está en el informe, que son 116.000 euros, pues un crecimiento también muy interesante del 7%. En nuestra opinión, bueno, por supuesto, muy alejado de lo que pudimos ver en los años de la burbuja, ¿no? Pero máximos desde 2011, una evolución muy sostenida. Veremos a continuación la segunda idea, que es un crecimiento muy sano, y seguramente pues también sea causa sobre todo de quizás una sobrereacción al tener en la época de la pandemia pues una demanda acumulada y también muy importante un ahorro de las familias también acumulado, que ha sido destinado en los últimos meses al ámbito, al mercado inmobiliario. Pero bueno, la primera gran idea, un crecimiento sostenido y muy buen dato de cierre de junio, y que además en julio y agosto, también comentaba antes Fernando por otros indicadores,
también lo hemos observado. Veremos qué sucede en el último cuatrimestre. Entonces, la primera gran idea es el crecimiento. La segunda gran idea, que es tan importante o más que la primera, que es que ese crecimiento pues, se está realizando de forma muy sana, por ejemplo, y luego lo veremos en otros indicadores. Por ejemplo, el plazo medio de la operación nos mantenemos estables en esos 24 años, o lo que denominamos ratio de esfuerzo, de cuánto supone respecto al salario, que lo veremos también después. Pero un dato que es muy relevante es el porcentaje de endeudamiento por metro cuadrado. Sí que es cierto que hay un crecimiento moderado, pero muy lejos de máximos históricos. Pues estamos por ejemplo, si nos fijáramos en el dato interanual, que quizás es el más representativo, pues 1.150 euros y una variación interanual de 3,14%. Es decir, con crecimiento sostenido, y las operaciones, pues como antes también lo adelantaba Fernando, pues en torno al 70% en el porcentaje de financiación. Datos muy buenos respecto a cómo el sector está concediendo el crédito, está creciendo, tiene apetito, eso es bueno, pero además de una forma muy sana. Esas son las dos principales ideas. Y la tercera, que es bueno, este es el mercado, la parte de endeudamiento. Y la tercera gran idea, que además está siendo como mucho foco mediático, que es la evolución de los tipos de interés. Como bien saben, nos tenemos que fijar en dos grandes referencias: la evolución del Euribor en todas aquellas hipotecas en el tipo variable, que están indexadas al Euribor, y al índice IRS 15-20 años, que es el que nos da cómo fijan las entidades financieras el tipo en aquellas operaciones de tipo fijo. Que observamos, bueno, lo han comentado muy bien previamente mis compañeros, pero bueno, tanto en la media, tanto de cualquier tipo de tanto variable como fijo, pues estamos en torno a actualmente pues en 2,21 en tipo fijo y en 2,31 en tipo variable. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento? Bueno, pues según los expertos financieros, también es verdad que en un entorno de alta incertidumbre cada vez es más complicado acertar lo que va a suceder, pero bueno, estamos más en un crecimiento rápido, casi es una normalización rápida, ¿no? Pues estamos volviendo, el Euribor pues probablemente a final del cierre del año pues se encuentre en ese 2%, IRS pues en el 2,6, 2,7%, y es decir, que aunque sí que es cierto que este proceso de normalización quizás ha sido más acelerado de lo que se preveía, sí que es un proceso normalizado de vuelta de tipos de interés en valores normales, y que si se cumplen esas expectativas, pues estaremos hablando de un incremento de un punto 3 aproximadamente respecto a estos valores, todavía en entornos bastante bajos. Un tema también que he destacado con los medios de comunicación que es relevante, que en estas tendencias macroeconómicas también hay que tener tiene mucha importancia el foco estratégico de tener las hipotecas para las entidades financieras. Entonces, esta competitividad sana hace que digamos que no se esté imputando, no se esté trasladando este crecimiento tan rápido de los índices a la oferta hipotecaria, ni en variable, que lo que ha sucedido en el sector es que en los últimos 4 o 5 meses se ha bajado mucho los diferenciales para conseguir una oferta que permitiera ser atractiva. Y en el ámbito fijo lo mismo. Por supuesto, cada entidad financiera con su estrategia comercial, pero que no ha estado alineada al crecimiento tan rápido que ha tenido el índice IRS. Entonces, digamos que más allá de que nos sigamos moviendo en tipos de interés bastante bajos, la gran competitividad que tiene el sector financiero español y su foco en el producto estratégico de la hipoteca hace que sigamos estando en estos precios bajos, todavía podemos considerar bajos. Bueno, con el porcentaje entre fijos y variables, que esto es un poco el reflejo de lo comentado previamente, ¿qué podemos observar? Pues en los últimos meses está bastante estable, el 60%, un poquito más, casi el 70% en el ámbito fijo. Esto es lo mismo en el ámbito nacional. Yo creo que poco a poco, en los siguientes, obviamente las operaciones que se están negociando ahora en el sector pues se formalizarán, como bien saben, en 8 o 12 semanas. Poquito a poco irá corrigiendo, y cuando las entidades financieras se vayan recogiendo, que es lo que han hecho los últimos meses, el crecimiento del tipo fijo va a hacer que de nuevo el porcentaje de operaciones a tipo variable vuelva a subir paulatinamente. Digo paulatinamente porque el cliente también tiene una expectativa ahora o puede tener un sobremiedo, podríamos decir, a esa evolución del tipo de
del Euribor, ¿no? Entonces, por eso esas dos líneas que pueden ser contradictorias en la estrategia comercial de las entidades, y por otra parte la expectativa de tener cliente, poco a poco yo creo que se va a hacer que vaya creciendo de nuevo el porcentaje que se formaliza a tipo variable. Y bueno, eso es lo más relevante. Y luego, para acabar, lo que decía antes, nuevos indicadores que reflejan lo sano que está siendo este crecimiento. Hemos hablado del porcentaje de endeudamiento, también una gran estabilidad en el número de años de las operaciones hipotecarias, que hay una estabilidad clara entre 23 y 24 años. Y por último, y también muy relevante, aunque sí que es cierto que la cuota, como bien saben, de la hipoteca pues ha ido incrementando, un dato que es muy interesante y muy importante para nosotros es lo que denominamos el ratio de esfuerzo, ¿no? O que puede ser calculado de distintas formas, pero aquí vemos cuánto ocasiona, cuánto es del porcentaje de los salarios respecto a la cuota hipotecaria que paga cada persona, cada familia, y estamos en parámetros muy sanos, ¿no? Pues en torno al 25, 26%, y todo lo que esté por debajo del 30, del 35% es un dato muy positivo, ¿no? Que por eso comentaba antes Fernando, que aunque haya ese incremento que lo va a haber de tipo de interés, todavía estaremos en ratios de esfuerzo pues muy favorables para que siga siendo muy sano el mercado inmobiliario. Y con esto acabamos, y nada, Luis, si tienen alguna pregunta lo comentamos.